El siguiente programa es de clasificación A, apta para todo público. Muy buenos días, bienvenidos a programa TV en Salud. Hoy miércoles estamos en el ombliguito de la semana. Ya podemos ir sonriendo con más fuerza. Vamos a sonreír, vamos a ponerle entusiasmo y comenzamos con la frase del día de hoy. Vivian Grain nos dice, la vida no es esperada. No es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. La idea, no espere los momentos más especiales. Trate de divertirse, trate de ser feliz con los momentos corrientes, con las condiciones en que estamos. En esas condiciones hay que divertirse. Adelante. Usted está viendo un programa de clasificación A, apta para todo público. Hoy seguiremos hablando sobre las hemorragias craneales, esas hemorragias en el cerebro. Hoy nos toca hablar sobre los síntomas. ¿Cómo reconocemos que tenemos una hemorragia? Sabemos nosotros que los síntomas neurológicos son variados. Hay muchos síntomas inespecíficos. Generalmente, pues nuestro público termina reconociendo a una hemorragia cuando ya se dan los síntomas más graves. Pero los síntomas pequeñitos que a veces hay o que nunca existieron, pues eso no nos permite hacer ningún tipo de diagnóstico. Ya vamos a ver de qué se trata todo ese conjunto de síntomas inespecíficos o síntomas especiales en cada caso. Veamos la nota. ¿Cuáles son los síntomas de la hemorragia cerebral? Por lo general, los síntomas de la hemorragia intracerebral comienzan con una cefalia súbita, muchas veces durante la actividad. Sin embargo, la cefalia puede ser leve o estar ausente en los ancianos. La pérdida de conciencia es frecuente, muchas veces en segundos o algunos minutos. También son usuales las náuseas, los vómitos, el delirio y las crisis focales o generalizadas. Los déficits neurológicos suelen ser súbitos y progresivos. Las hemorragias grandes, cuando se localizan en los hemisferios, producen hemiparesia. Cuando se localizan en la fosa posterior, producen déficits cerebelosos o del tronco cerebral. Las hemorragias grandes son fatales en algunos días. En alrededor del 50% de los pacientes en los que sobreviven retorna la conciencia y los déficits neurológicos disminuyen gradualmente en distintos grados a medida que se reabsorbe la sangre extravasada. Algunos pacientes tienen sorprendentemente pocos déficits neurológicos porque la hemorragia es menos destructiva del tejido encefálico que el infarto. Las hemorragias pequeñas pueden causar déficits focales sin deterioro de la conciencia y con una cefalia y náuseas mínimas o sin ellas.
Cuando nosotros hablamos de síntomas causados por la hemorragia cerebral, necesitamos diferenciar esos específicos, llamados así porque no solamente aparecen con el problema encefálico, van a ser con cualquier otra cosa. Una fuerte infección de riñones puede darnos los mismos síntomas, una infección intestinal puede darnos los mismos síntomas. En otras palabras, son signos, son síntomas inespecíficos que pueden aparecer en cualquier parte y que son más o menos frecuentes en los primeros estadios del trastorno encefálico. ¿A qué llamamos esos signos inespecíficos? Hipertensión intracerebral. Es lo que pasa muchas veces cuando nosotros tenemos trauma craneal, hemos tenido un gran golpe en la cabeza y no se nos ha producido complicaciones serias, simplemente la inflamación del cerebro, y vamos a tener esa sensación de cabeza grande con un poco de náusea, algún malestar general. Esta es la sintomatología inespecífica. Claro, el vómito no solamente se produce, también se produce por trastorno intestinal, por trastorno renal, por trastorno hepático. Entonces son inespecíficos, aparecen en cualquier caso. Cuando nosotros hablamos entonces de esa hipertensión, está causado por aparecer en la cavidad, lo hincha, y esa hinchazón cerebral se encuentra con la capa de hueso por el cráneo y entonces el cerebro se aprieta. Esa presión que tiene el cerebro, del cráneo, son los causantes de los síntomas. Ya lo hemos dicho acá: náuseas, vómitos, delirios, crisis focales, pequeños temblorcitos. Puede haber un dolor de cabeza. Ojo, puede haber, los síntomas aparecieron agresivos y el dolor de cabeza nunca apareció. Estas que hemos hablado están en manos de la hipertensión endocráneo dentro del cerebro. Vamos a ver los síntomas que pueden provocar el sangrado propio, es decir, tumor. Ojo, la palabra, cuidado, no se me confundan. Tumor digo en términos de la bola de sangre coagulada. Esa estructura que allí dentro está presionando al cerebro. Pero es necesario definir la ubicación del sangrado. Porque recuerden ustedes que el cerebro tiene una especialización funcional en cada zona. La corteza cerebral anterior tiene que ver con los niveles de inteligencia, de practicidad, de desarrollo del arte. La zona posterior tiene mucho que ver con la visión. La zona lateral tiene que ver con el oído. La zona superior lateral tiene que ver con la motricidad corporal. Hay núcleos que están vinculados a la respiración, núcleos que están vinculados al movimiento. Entonces, cada zona donde se pueda producir una hemorragia nos va a dar una sintomatología diferencial. Tenemos una a nivel de lo que sería la zona. Lo primero que vamos a tener es una pérdida de ciertos movimientos, parálisis o parestesias,
o sea, una pérdida de la sensibilidad. Si tenemos una hemorragia a nivel posterior, seguro es que vamos a cursar con trastornos de tipo ópticos. Se pierde la conjugación de la mirada. Usted cuando mueve los ojos en un sentido y otro, los dos ojos se mueven. Cuando hay otro, se mueve en una forma y el otro ojo se mueve en otra forma. Pierde la conjugación de la mirada y de esta manera se produce una doble visión. Una visión de dos diferentes que logran juntar. Esto es parte de la lesión de la parte posterior. Una hemorragia a nivel del oído, que también está aquí auditivo. En resumen, cada zona del cerebro nos puede dar una sintomatología diferencial que nos ayuda a dónde está el sangrado. Pero eso hay que sumarle también la cantidad de sangre que se ha extravasado. No es lo mismo tener un sangrado ligero, pequeño, a tener un sangrado severo, fuerte, abundante. De acuerdo a esa intensidad del sangrado, los síntomas nos van a parecer más fuerte o menos fuerte. Cuando se trata de sangrados pequeñitos, es muy frecuente encontrar pacientes que nos llegan con un malestar general y no tienen ninguna otra sintomatología. Resulta que cuando nosotros tenemos un sangrado cerebral, nos va a aparecer, dijimos, esta sintomatología, pero es inespecífica. Lo primero que aparece, un dolor de cabeza. Pero resulta que el dolor de cabeza también se lo da una hipertensión arterial. Lo que quiere decir que cuando aparece el dolor de cabeza nadie lo va a reconocer como un signo de hemorragia. De hemorragia. Todo el mundo va a pensar, ay, me duele la cabeza, es mi migraña. Hay personas también que disvarían. Por ejemplo, si Los noches de día. sí, los delirios son uno de los problemas, pero resulta que esos delirios no son obligatorios de lesión del sistema nervioso central. Ya. Puede haber una alteración de tipo psicótico, una alteración de la función del cerebro, pero por funciones generales y no por daño estructural. Entonces tampoco es muy determinante porque a la final una esquizofrenia que no tiene nada que hacer con hemorragia nos esté dando un delirio. Entonces sí, hay signos y signos y signos, pero ninguno nos especifica. Por eso siempre insisto con las personas que nos escuchan, no hagan diagnósticos caseros. Porque el médico para hacer un diagnóstico necesita un signo, otro signo, otro signo, otro signo. Sumar una serie de datos entre lo que encontramos en el paciente y lo que nos explica qué es lo que le ha pasado al paciente o lo que nos explica la mamá del niño. En ese conjunto de datos hacemos diagnóstico. No es por un solo dato. Ese conjunto de datos. Eso se llama semiología. Y para dejar bien claro, aprovechando el momento, no necesitamos obligatoriamente un examen. Esto se ha popularizado y ahora todo el mundo está esperando, doctor, ¿y qué exámenes me les va a mandar a hacer para saber el diagnóstico? No se necesita exámenes, se necesita
clínica, se necesita semiología. ¿Qué es eso? El conocimiento del médico de saber en qué momentos y bajo qué condiciones aparece cada síntoma. Y la suma de los síntomas nos da la posibilidad de hacer diagnóstico. Entonces decía mi profesor de clínica, el médico que manda a hacer exámenes sin tener un diagnóstico, cuidado, su calidad no está tan definida. Necesitamos hacer diagnóstico clínicamente. Entonces, no me digan, esto es otra de las costumbres, doctor, mi hijo está con una mirada diferente, ¿qué hago? Busque a un médico. ¿Una persona con derrame cerebral se puede recuperar? Puede recuperarse, y de ello, pues, mi hermosa hija es un ejemplo. Puede recuperarse. Sin embargo, pues, esta recuperación es lenta, porque ahora tenemos que esperar que se vaya reabsorbiendo toda esa cantidad de sangre acumulada, extravasada, salida del vaso sanguíneo. Tiene que ir desapareciendo. Y ese es un trabajo muy lento y a muy largo plazo. Y una vez que ya salió de esa crisis de eliminar el coágulo, ahora recuerde que ese cuerpo está paralizado durante todo ese tiempo y necesitamos recuperarlo a base de rehabilitación motriz, de rehabilitación psicológica incluso. Entonces sí hay posibilidad de recuperarse, pero es un trabajo a muy largo plazo y con mucho esfuerzo. Bien, y por otra parte, pues, sintomáticamente, no solamente que puede ser diferencial la cantidad, sino también la violencia con que aparecen los síntomas. Si nosotros tenemos una hemorragia pequeñita, los síntomas van a ir apareciendo despacito al paso del tiempo. En un mes, en 2 meses, en 3 meses se va agravando la cosa. Pero si tenemos un sangrado severo de un día a otro, ya están instalados todos los síntomas. Hay personas, por ejemplo, que cuando ya les da un derrame cerebral ya no pueden hablar, solamente hacen señas, muchas veces no reconocen a familiares, amigos, se les dificulta para caminar. Claro, hay problemas de tipo de conciencia de acuerdo a la gravedad, trastornos de conciencia, pacientes que entran en coma. Y claro, cuando se trata de una hemorragia severa, las posibilidades de llegar a una terapia intensiva y de salir muy mal de ese tratamiento es alta. Así que cuando nosotros hablamos de un tipo de hemorragia severa, pues podemos estar temiendo lo peor cuando la hemorragia es muy grande. Cuando las hemorragias son pequeñitas nos dan más tiempo para que el paciente logre enfrentar su situación y poder salvar sus condiciones delicadas. Pues bien, estos son los síntomas que podemos hablar. En otras palabras, a nivel casero, hacer diagnóstico de hemorragia cerebral es imposible. Simplemente cuando usted ve que su paciente tiene alguna situación rara, pues vamos a correr. ¿De qué situación rara? Situación de tipo motriz. Usted ve que un brazo no se mueve, usted ve que un párpado no se mueve, ya son signos que llaman la atención. Trastornos en la conducta, pacientes que de un momento a otro pues alteran su propia conducta, ya es llamativo, hay que ver qué está pasando a nivel encefálico. Pero no hay una sintomatología obligatoria que nos diga esto es hemorragia cerebral. El médico es el único que puede estar jugándose con esas cosas. Bien, hasta aquí entonces lo que se llama pues sintomatología de la hemorragia. Nos vamos a la pausa.
Ferretería del Color. Ofrecemos todo lo que usted necesita para la construcción de su domicilio. Nos especializamos en preparación técnica de pinturas, látex, esmalte, sintéticos, lacas automotrices y catalizadas. Materiales de ferretería en general, a los mejores precios y en las mejores marcas del mercado. Visítenos, estamos ubicados en Sucre y Juan X Marcos, esquina. Propietarios, Ingeniero Hernán Guerrero e Ingeniera Teresa Crespo. Bien, un saludo para todos los amigos que nos sintonizan a través de la señal de Cine Cable, allá en Quevedo, Vince, Ventanas y acá en Babahoyo en el canal 6. Saludo especial para mi hija que está viendo el programa, para mi nieto, uno de mis 4 nietos queridos. Cuidado, que no se crea tampoco que es el más querido. El que más querido. Nada. Son mis 4 nietos queridos. Gracias, claro, Héctor, por estar. Claro, él escribe un saludo para mi abuelo Héctor Crespo de parte de su nieto Héctor Crespo. Giselita Flores, muy buenos días. Muchas gracias. Feliz Día del Hombre. Estamos en el Día del Hombre. Así dice, feliz Día del Hombre, pero bueno, nadie se acuerda de uno. ¿Qué es? Marzo. El día, noviembre. El Día de la Mujer, sí, todo el mundo anda comprando alguna cosita. El Bueno, Día del feliz Hombre. Día del Hombre. Bendiciones. Nada. Jenny Miranda, muy buenos días. Bendiciones y que Dios lo bendiga. Aquí estaba enviando su hija un abrazo inmenso. Tenemos una pregunta, doctor. Jenny Miranda, doctor, una pregunta. ¿Qué puede ser cuando uno no puede respirar? Cuando uno no puede respirar, mi distinguida Jenny, lo que yo siempre les digo acá en el programa, es una condición negativa. Algo está pasando ahí, pero no me dice nada más. ¿Qué puede ser? Vamos a entendernos qué puede ser. Vamos hablando, a ver. ¿Por qué una persona no puede respirar bien? Porque ha pasado fumando mucho tiempo. Tiene inflamación de la vía respiratoria. Porque tiene una bronquitis. Está infectado los bronquios. Porque tiene un asma. Y eso está cerrando los bronquios. Porque el paciente ha tenido un trauma y una costilla está inflamada. Cada vez que respira, duele. Cuando tiene un trastorno de hígado, el hígado está agrandado, el paciente no puede hacer respiración profunda porque la inflamación del hígado se lo impide. Porque tiene un trastorno a nivel de nariz que se le han encerrado el conducto porque tiene una hipertrofia de los cornetes, también es imposible respirar adecuadamente. Una persona hipertensa también puede tener obstrucción para respirar en la noche. Una persona hipertensa pudiera estar haciendo derrame de agua en los pulmones. Y eso, un edema agudo de pulmón, también puede producir una alteración de la respiración. Doña Jenny, existen 50 razones. Entonces, no podemos hacer una apreciación a la rápida. Estoy respirando mal porque tengo tal cosa. Por eso es importante, doña Jenny, que hoy visite a su médico de confianza para que le pegue una observación y determine qué es lo que está pasando. Una simple hipertensión arterial de esas que uno tiene por muchos años puede alterarse por mal tratamiento y darnos un trastorno de respiración. Así que ya sabe, doña Jenny, hay bastantes diagnósticos. No podemos hacer una apreciación rápida y definitiva. Bien, nada más. No, nada más. Nada más. Nos vamos entonces a la segunda parte. Hoy tenemos el segmento mitos. ¿Qué es esto?
son criterios generales que están en la comunidad, que forman parte de nuestra historia y tradición salubrista, que están guardados durante 500 años. Nadie ha logrado definir si es verdad o no, pero todo el mundo lo cree a rajatablas, como se dice vulgarmente, porque el paciente se lo dijo la abuelita, y lo que dijo la abuelita es una verdad. Vamos a ver el día de hoy un mito. Solamente las personas mayores sufren accidentes cerebrovasculares. Cuando nosotros hablamos de trastornos cerebrovasculares, entre ellos pues una hemorragia, entre ellos una trombosis, un infarto cerebral, cualquier trastorno encefálico tiene una condición de aparecer en cualquier edad y en cualquier sexo y en cualquier condición social, económica, política, religiosa, a todo el mundo. Obviamente, son más propensos a tener hipertensión arterial los mayorcitos y por eso son más propensos a tener una hemorragia. No son los únicos. Gloria. No, estaba viendo aquí un contenido que dice: las personas afroamericanas e hispanas tienen un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular que las personas de otras razas o etnias. Aunque hay que andar con cuidado ahora porque todo es prohibido, no se debe discriminar. Claro, Sí. racismo. Pero Es algo ocurre yo que es vi verdad. aquí. Las estadísticas mundiales dicen que ciertas razas son más afectas, son más sensibles a ciertas condiciones. Y los hombres tienen un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular que las mujeres. Así es. Excepto los adultos mayores. Exacto. Entonces, cuando nosotros hablamos de predisposiciones, sí, hay unos que tienen más, otros que tienen menos, personas que tienen más cantidad de trabajo físico severo. Ojo, las mujercitas, las señoras, las mayorcitas tienen un problema de ser muy sumisas al tratamiento. Entonces, cuando un médico les dice, vaya a tomar esto todos los días, la abuelita no se pierde. Pero el abuelito sí. El abuelito tiene un temperamento más fuerte y no quiere saber nada de la medicina hoy día. Entonces, no hicimos un tratamiento, se subió más la presión y en cualquier momento un derrame. Ahora, en lo que dices es que solamente las personas mayores pueden sufrir accidentes cerebrovasculares, ¿será también el hábito de vida que han llevado? Desde luego, hay una predisposición mayor. Sin embargo, un niño puede tener un aneurisma, romperse un aneurisma y tener una hemorragia, aunque es menos frecuente, pero cualquier edad. Los deportistas, hay muchos deportistas que han estado haciendo una carga de ejercicios toda la vida y de un momento a otro salieron a hacer el ejercicio rutinario de la preparación diaria y con eso tuvieron un accidente cerebrovascular. Entonces, en respuesta al mito, no es verdad que solo los mayorcitos. ¿Sí se acuerda del Chucho Benítez? Desde luego. Una de las cosas que a mí me intranquilizó mucho cuando mi hijo hacía tenis de mesa, había un niño, un joven de apellido Sacoto, Edwin Sacoto, de la SUAY, un deportista que era campeón nacional y había unos trabajos de guerra en un partido. Y sin embargo, en un entrenamiento le pasó algo a nivel cerebral y se terminó. Bien, ¿no hay nada más? No, no hay nada más. Con esto nos despedimos, ya nos hemos pasado. El día de mañana los esperamos para seguir hablando de hemorragia intracraneal, hemorragia cerebral. Hasta tanto, recuerden, no se quejen, por favor, sin quejidos.
soporte la vida, enfréntela con una sonrisa. Si algo tiene de problemas y usted se queja, es mayor la angustia existencial. Viva feliz, recuerde, póngale una gran sonrisa y mucha esperanza.